Imagina un mundo en el que una copa de vino o una cerveza se consideran actos ilegales. Un lugar donde tomarte un trago puede llevarte directo a la cárcel. Ahora, piensa en una época en la que las bebidas energéticas, los tónicos para la salud, incluso los medicamentos, contenían un ingrediente altamente adictivo y peligroso, que hoy es uno de los narcóticos más perseguidos en el mundo: la cocaína. ¿Cómo llegamos a estas realidades tan opuestas? ¿Qué llevó a la sociedad a condenar el alcohol y al mismo tiempo a permitir el uso generalizado de sustancias como la cocaína? Hoy te llevaré en un viaje fascinante a través de dos momentos clave en la historia de las drogas y el consumo de sustancias en la sociedad moderna: la era de la prohibición del alcohol en Estados Unidos y la evolución del uso de la cocaína desde su aceptación médica hasta su criminalización. Exploraremos los movimientos que dieron vida a estas políticas, los efectos que tuvieron en la sociedad y las lecciones que aún resuenan hoy. ¿Listo para descubrir cómo estos capítulos cambiaron para siempre la historia de Occidente? Este video examina la historia de la prohibición del alcohol y la llegada de la cocaína en la sociedad. Nos adentraremos en el contexto social y político de la América de principios del siglo XX, cuando se aprobó la 18ª enmienda que prohibía la producción y venta de alcohol, y cómo esta política dio lugar a consecuencias inesperadas, desde el crecimiento del crimen organizado hasta la creación de bares clandestinos o speakeasies. También abordaremos el auge de la cocaína en el siglo XIX y su camino de la aceptación médica a la condena y criminalización. Al final, habremos desentrañado cómo estos momentos históricos impactaron la percepción social de las drogas y el rol del Estado en regular el consumo de sustancias. Para entender por qué el alcohol llegó a ser prohibido en Estados Unidos, debemos sumergirnos en el contexto de una época marcada por profundos cambios sociales y morales. Nos encontramos en las décadas finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante estos años, el alcohol era consumido con frecuencia en reuniones sociales, celebraciones y eventos públicos. Sin embargo, también era visto como una de las principales causas de violencia doméstica, problemas de salud y pobreza. La sociedad estadounidense se dividía cada vez más entre quienes defendían la libertad individual de consumir alcohol y aquellos que consideraban que esta sustancia traía consigo efectos nefastos que no podían seguir siendo ignorados. Uno de los movimientos más influyentes en esta época fue el movimiento de la templanza. Esta organización, que contaba con un gran apoyo entre sectores religiosos, veía en el alcohol un enemigo a combatir. Argumentaban que las bebidas alcohólicas corrompían a las personas, debilitaban a las familias y llevaban al deterioro de la sociedad. Las mujeres en particular fueron una fuerza importante en este movimiento, ya que denunciaban los problemas de abuso y violencia que el consumo de alcohol generaba en los hogares. Las campañas se intensificaron y el movimiento de la templanza logró ganarse la simpatía de gran parte de la opinión pública y, lo más importante, el apoyo de los políticos. En 1920, finalmente se aprobó la 18ª enmienda, dando inicio a la famosa Ley Seca. La producción, venta y transporte de alcohol quedaron prohibidos. Sin embargo, esta ley tuvo un efecto inesperado. Aunque el objetivo era eliminar los problemas asociados con el consumo de alcohol, la prohibición llevó a la creación de un vasto mercado negro. La gente no dejó de consumir alcohol. Simplemente recurrió a fuentes clandestinas para obtenerlo. Aquí es donde entran en escena personajes como Al Capone y otras figuras del crimen organizado, quienes vieron en esta prohibición una oportunidad para enriquecerse. Los bares clandestinos, o speakeasies, surgieron en las principales ciudades del país, y el contrabando de alcohol se convirtió en una actividad extremadamente rentable. El crimen organizado creció, y la corrupción se extendió incluso entre las fuerzas del orden.
A pesar de los intentos de las autoridades por controlar esta situación, la prohibición no tuvo el efecto deseado. Finalmente, en 1933, se derogó la 18ª enmienda con la 21ª enmienda, poniendo fin a la ley seca y permitiendo nuevamente la venta y consumo de alcohol de manera regulada. Este episodio dejó lecciones profundas sobre la efectividad de la prohibición como política y sus consecuencias imprevistas. Por otro lado, mientras el alcohol pasaba de ser una bebida social a una sustancia ilegal, la cocaína estaba experimentando un proceso completamente diferente. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la cocaína no solo era legal, sino que también era vista como un elemento beneficioso para la salud. Fue utilizada en tónicos, vinos y hasta en bebidas populares, la más famosa de ellas siendo la Coca-Cola. Este refresco incluía extractos de hoja de coca en sus primeros años, promoviendo la idea de que la bebida tenía propiedades energizantes y beneficiosas para el cuerpo. La percepción inicial de la cocaína era bastante positiva. Médicos y farmacéuticos recomendaban productos que contenían cocaína como analgésicos y estimulantes. La sustancia no tenía aún el estigma social ni las restricciones legales que hoy conocemos. En ese momento, incluso era utilizada por figuras de la cultura popular y celebridades, lo que contribuía a su aceptación. Sin embargo, esta visión comenzó a cambiar drásticamente cuando se hicieron evidentes sus efectos negativos, especialmente su potencial para causar adicción. Los casos de abuso y los problemas de salud derivados de su consumo llevaron a que la cocaína fuera vista con una nueva perspectiva. A medida que los problemas aumentaban, el gobierno estadounidense y otros países empezaron a implementar regulaciones. La Ley de Narcóticos de Harrison de 1914 fue uno de los primeros pasos en la dirección de controlar y limitar el uso de sustancias como la cocaína. Con el tiempo, las políticas antidrogas se hicieron más estrictas, y la cocaína pasó de ser un ingrediente aceptado en tónicos y bebidas a una sustancia ilegal con penas severas para quienes la poseyeran o distribuyeran. Esta transformación de la percepción social de la cocaína muestra el ciclo de aceptación y rechazo que a menudo enfrentan las sustancias en la historia humana. Desde el entusiasmo inicial y la percepción de sus beneficios, hasta el descubrimiento de sus efectos perjudiciales y su consecuente criminalización, la cocaína y el alcohol siguieron caminos distintos pero relacionados. Ambos episodios en la historia revelan la compleja relación entre la sociedad, las drogas y el rol del Estado en la regulación del consumo. La prohibición del alcohol y la evolución de la cocaína, desde la aceptación hasta la criminalización, nos muestran cómo los valores sociales y las políticas públicas han intentado manejar el consumo de sustancias a lo largo de la historia. En el caso del alcohol, una prohibición completa llevó a efectos no deseados que finalmente desembocaron en la legalización y regulación del consumo. Con la cocaína, el viaje fue desde la aceptación en productos cotidianos hasta su prohibición absoluta debido a sus graves consecuencias para la salud y la sociedad. Estas historias dejan claro que la intervención del Estado en el consumo de sustancias es un tema complejo que no siempre da los resultados esperados. Nos enseñan también la importancia de entender los efectos de cada sustancia y de cómo las políticas deben estar basadas en evidencias y no solo en ideales morales. Si te gustó el video, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte para más contenido como este. No olvides comentar tu opinión sobre este tema. ¿Crees que la prohibición es una solución efectiva o hay mejores alternativas? Nos vemos en el próximo video.